Muchísimas gracias, Pariña. Bueno, agradezco la invitación para presentar este libro colectivo. Yo preparé un escrito, entonces voy a dar lectura a lo que traigo para el día de hoy. Es un verdadero gusto estar aquí con ustedes y tener entre las manos este libro ya impreso. Recuerdo que entregamos los manuscritos, en mi caso también como parte del equipo de autoría, hacia finales de 2023. Hoy ya puede encontrarse, al menos, en la librería de la Universidad Autónoma Metropolitana. Esperamos que la editorial realice una labor sólida de difusión para que esté disponible también en otros espacios y pueda circular ampliamente. Quiero compartirles que estoy muy satisfecha con la edición del libro, salvo por un pequeño detalle del texto de mi autoría, Estado y Violencia Anómica. En la página 197, los editores eliminaron una coma y la palabra de, y en su lugar insertaron un paréntesis. Así, donde originalmente escribí, a diferencia de los contractualistas, coma, de Hegel y Marx, quedó, a diferencia de los contractualistas, y entre paréntesis, Hegel y Marx, lo cual induce a pensar, erróneamente, que estos dos grandes pensadores pertenecen a la corriente contractualista. Como pueden ver, las comas no son un asunto menor, pues pueden modificar de forma significativa el sentido de una idea. Más allá de este error, que confieso, me provoca un serio dolor de estómago, el libro que hoy presentamos es sin duda una obra valiosa. Antes de mencionar sucintamente los capítulos que conforman este libro, quiero referirme a sus aportes generales, que además son parte de lo que se discutió en dos seminarios de investigación coordinados por Gerardo Ábalos, titulados Crisis del Estado, Transformaciones y Colapso del Estado Mexicano y el Estado Mexicano en la actualidad, Democracia, Populismo y Violencia, durante 2022 y 2023 respectivamente. Me parece que Gerardo Ábalos y Aquiles Méndez, en el prólogo, logran sintetizar adecuadamente el eje que articula el libro. Se trata de una reflexión teórica, metodológica e histórica sobre la forma Estado que se deriva de la forma valor en el contexto de la sociabilidad capitalista. En este sentido, una de las contribuciones de este texto radica en su intención explícita de contribuir a un debate teórico largamente postergado dentro del marxismo contemporáneo. En el espacio público, las referencias al Estado suelen producir versiones empobrecidas, donde se le reduce a una instancia externa o a un mero grupo de poder, los que gobiernan. Esta visión simplista ha impedido que el debate teórico sobre el Estado, tan fértil en la tradición marxista crítica, trascienda hacia las discusiones filosóficas de mayor alcance. Así, se termina abandonando toda problematización sobre la complejidad estructural y simbólica de la forma Estado, limitando las frases como fue el Estado o de plano centrar en el banquillo de los acusados al Estado mismo, sin advertir que el Estado es una forma multidimensional que solo puede comprenderse desde una crítica rigurosa, abierta a sus fundamentos filosóficos. En contraposición a estas lecturas movidas muchas veces por pulsiones morales o afectivas, más que por análisis sistemáticos, este texto ofrece una aproximación rigurosa a las múltiples aristas que constituyen el concepto de Estado. Lo hace a partir de la recuperación de tradiciones marxistas, pero también desde una perspectiva crítica que no se limita a un autor o a una corriente. Se trata de una apuesta de pensar el Estado desde su articulación con la crítica de la economía política, tal como Marx la desarrolla en su obra Madura. Es así que en esta obra se recupera críticamente la teoría derivacionista del Estado, a diferencia de las versiones estructuralistas, que han sido cuestionadas por su rigidez lógica y escasa atención a las mediaciones históricas. Aquí el derivacionismo se actualiza como una herramienta analítica, poderosa para pensar los desplazamientos históricos y las transformaciones concretas que adopta la forma Estado bajo el capitalismo actual. Esta perspectiva permite comprender al Estado no como una entidad fija u homogénea, sino como una forma dinámica, que aunque estructuralmente derivada del capital, se expresa de maneras diversas según las condiciones históricas, políticas y regionales de su despliegue. El texto no solo se nutre del aparato categorial del marxismo alemán, sino que lo reelabora con un enfoque atento a las especificidades periféricas, particularmente en el contexto latinoamericano. Tal es el caso de contribuciones incluidas en esta obra, que
Se aplica esta perspectiva al análisis de Brasil y México. En ambos contextos, los autores identifican una forma específica de estatalidad subordinada, determinada por su posición estructural en la división internacional del trabajo. Se trata de estados soberanos, como los denomina acertadamente Gerardo Ábalos, es decir, países que, desde una perspectiva geoestratégica, funcionan como proveedores de materias primas, fuerza de trabajo barata y territorios extractivizados. Esta subordinación estructural implica una dependencia respecto de los centros soberanos del capital global, en donde se concentran las capacidades de innovación tecnológica, la producción científica y el control financiero. Así, las formas particulares del Estado que emergen en México y Brasil no pueden entenderse sin considerar esta simetría constitutiva, que condiciona tanto sus formas de dominación interna como su inserción internacional. Uno de los aportes destacados de la obra se vincula con la idea, a menudo soslayada, de que la crítica de la economía política no es económica, sino fundamentalmente filosófica. Es en esta clave que el texto desarrolla una comprensión amplia del concepto de política, que no se confunde con el simple despliegue del poder. No todo ejercicio del poder constituye política, y no toda política puede comprenderse desde relaciones de dominación inmediatas. El texto plantea, además, una comprensión del capitalismo no solo como un modelo económico, sino fundamentalmente como un esquema civilizatorio que estructura las formas de vida, moldea los imaginarios, configura las relaciones sociales y da forma a las instituciones. Desde esta perspectiva de largo alcance, es posible identificar los límites epistemológicos y políticos de ciertas corrientes que hoy gozan de amplio reconocimiento. Por ejemplo, el pensamiento situado, el discurso liberal de los derechos humanos y los relatos que postulan lo que no se nombra no existe, o bien en una versión bastante vulgar de lo que sostiene Austin, si se nombra existe. Ojalá fuera tan simple. Frente a esta deriva, el libro propone recuperar la forma-valor como categoría central para comprender la organización moderna de la vida social. Lejos de ser una mera noción económica, la forma-valor se concibe aquí como el núcleo constitutivo de la sociabilidad capitalista. Un principio abstracto que media las relaciones sociales y configura tanto las instituciones como las formas de subjetividad. En términos de Alfred Sonrethel, se trata de una abstracción real, es decir, una forma de pensamiento socialmente objetiva que surge directamente de las prácticas materiales del intercambio en el capitalismo. Esta propuesta permite resistir la hipermoralización ideológica que predomina en los lenguajes políticos contemporáneos, al tiempo que abre la posibilidad de una crítica radical, filosófica y estructural de las condiciones materiales que sustentan el orden vigente. En este sentido, el Estado no puede ser entendido como una mera herramienta jurídica o una estructura institucional, sino como una forma social derivada de esa misma lógica que articula el capitalismo en su conjunto. Por ello, la forma Estado aparece como la síntesis político-institucional del valor en movimiento, una construcción que produce y ordena cuerpos, relaciones, legalidades y territorios, al tiempo que encarna las contradicciones internas del capital. Esta concepción permite además deslindarse de los enfoques que interpretan al Estado únicamente a partir de su manifestación fenoménica, la acción gubernativa, los procesos electorales o su carácter de superestructura de dominación. Frente a estas lecturas reduccionistas, lo que se propone aquí es una aproximación filosófica rigurosa, que devuelve al debate político la posibilidad de pensar el Estado no desde lo inmediato, sino desde su lógica estructural e histórica. Siguiendo la lógica dialéctica de Hegel, esta aproximación no se detiene en la inmediatez del ser, sino que avanza hacia la esencia, aquello que subyace y articula, para finalmente llegar al concepto como totalidad concreta. El Estado, en este sentido, no es una mera suma de funciones administrativas o un reflejo directo de intereses sociales, sino una forma social históricamente determinada que condensa contradicciones, que produce relaciones sociales y se transforma según la dialéctica interna del capital. Esta concepción exige ir más allá de lo fenoménico y asumir la tarea filosófica de pensar lo real en su movimiento, es decir, no como dato, sino como proceso. En lugar de aceptar la dispersión fragmentaria de los relatos contemporáneos,
el texto propone una reconstrucción categorial que recupere el núcleo estructurante de la forma social capitalista y con ello las condiciones de posibilidad de su crítica radical. El trasfondo conceptual radica en comprender al Estado en su articulación con la totalidad del movimiento del capital. No se trata, por tanto, de una lectura funcionalista o institucionalista del Estado, sino de una indagación que lo concibe como forma derivada, es decir, como resultado lógico del proceso de valorización del capital. En esta perspectiva, el Estado no es un simple instrumento de dominación ni un sujeto autónomo, sino una forma social que se estructura como totalidad concreta, una síntesis de múltiples determinaciones históricas, jurídicas, coercitivas, económicas y simbólicas. Otra de las tesis de gran relevancia señala que el Estado es moderno. En épocas anteriores, la autoridad política era concebida como una expresión directa del orden divino o de la cohesión social inherente a los estamentos. Es solo en la modernidad que el Estado aparece como una entidad soberana, autónoma y secular, como lo señala Ábalos. El Estado tiene una fecha de nacimiento precisa y un lugar de origen específico. Surge con la Paz de Westfalia, firmada el 24 de octubre de 1648, como desenlace de la Guerra de los 30 años y momento de clausura de las guerras de religión que desgarraron a las unidades sociales europeas provenientes de la Edad Media. Junto con esta dimensión estructural e histórica, se advierte que una parte crucial de la eficacia del Estado reside en su capacidad para producir sentido. Es decir, la forma Estado no solo impone a través de medios materiales o institucionales, sino que se consolida como tal cuando logra organizar simbólicamente el mundo social. Desde esta óptica, el Estado actúa como una instancia que fija las coordenadas de lo deseable, lo justo y lo legítimo a partir de un orden discursivo dominante, sostenido por el monopolio legítimo de la violencia. No se trata únicamente de su capacidad para administrar recursos, aplicar leyes o regular conflictos, sino de su función como productor de normatividades que penetran el imaginario colectivo y moldean las formas de percepción y reconocimiento de lo social. De manera particular, el texto está conformado por 6 capítulos, cada uno de los cuales aborda distintas aristas de la lógica del Estado, tomando como hilo conductor la derivación de la forma Estado desde la forma valor. El libro inicia con el texto titulado La forma del momento político de la organización social del trabajo capitalista, de Hugo Resende. En este capítulo, el autor analiza el despliegue lógico de las relaciones de la División Internacional del Trabajo hacia su forma política. El reto que asume es derivar lógicamente la forma Estado desde la forma valor, esta última como fundamento de la forma social vigente. Continuando con el hilo conductor que articula esta obra, en el segundo capítulo, denominado La lógica del Estado, de Gerardo Ábalos, encontramos una sólida y compleja argumentación filosófica sobre la deducción de lo político y del Estado a partir de la forma valor. Hay que considerar que la premisa de esta derivación es la tesis según la cual el capitalismo no es solo ni primordialmente un sistema económico, sino que se trata de un estadio de la civilización, lo que significa que no se puede cambiar a voluntad, pues está constituido por una cosmovisión y formas culturales que, no obstante sus variantes locales y regionales, todas son subsumidas en la lógica del dinero y de la mercancía. En el tercer capítulo, titulado Precaria estatalidad de Brasil, de la dictadura bonapartista de 1964 al golpe de Estado de 2016 y el neofascismo, Aquiles Méndez analiza el caso brasileño a partir de categorías filosóficas y del pensamiento crítico, destacando la influencia teórica de autores como Gerardo Ábalos, cuya obra constituye, sin lugar a dudas, un referente central para quienes hemos seguido de cerca su trayectoria intelectual y cuya presencia teórica atraviesa varios de los escritos reunidos en esta obra colectiva. Méndez retoma el concepto de estatalidad desarrollado por Ábalos para dar cuenta de los procesos de debilitamiento estructural del Estado, especialmente en contextos como el brasileño y también podríamos decir el mexicano, donde lo estatal se ha visto marcado por su precarización progresiva en escenarios de crisis, autoritarismo
y subordinación geoestratégica. El cuarto capítulo, Neofascismo y Derivacionismo, una mirada para la acción política radical, de Leonardo Carnot, se expone una tesis que el autor viene trabajando desde hace tiempo: los cambios en las manifestaciones de la forma valor, es decir, en las relaciones sociales articuladas por el valor de cambio, tienden a caer en las posiciones de la periferia en formas neofascistas de expresión política. El gobierno de Bolsonaro en Brasil es un ejemplo muy notable de ello. Imposible no reparar en que la coyuntura geopolítica actual muestra de manera dramáticamente empírica que las formas claramente fascistas están caracterizando a los gobiernos de Israel y a los Estados Unidos. Estos fenómenos, en consecuencia, sí pueden ser explicados por los elementos que brinda el prisma teórico que se despliega en este libro. El quinto capítulo, Estado y violencia nómica, se propone claves hermenéuticas para comprender la violencia sin precedentes que se vive en países donde el crimen organizado ha penetrado profundamente en todos los ámbitos de la vida social. En este marco, se examinan los efectos de la reestructuración global del capital en contextos donde dicha transformación ha erosionado las bases materiales del tejido social y debilitado la capacidad de acción del Estado. El texto destaca el incremento sostenido de homicidios, desapariciones, la proliferación de fosas clandestinas y de armas ilegales, la incorporación sistemática de jóvenes a redes criminales, así como el crecimiento y el desarrollo del capital ilegal que genera el crimen organizado, pero que se invierte en ramas productivas legales. Todo ello evidencia no solo una crisis del orden social, sino también una crisis profunda de estatalidad. En tales condiciones, el Estado no solo pierde capacidad de conducción política, sino que se ve imposibilitado de cumplir con su función fundamental: garantizar la vida, la libertad y la propiedad privada de sus ciudadanos. El sexto y último capítulo, El capital del capital, hace una propuesta metodológica para analizar la estatalidad barroca. José Luis González Callejas presenta una aproximación metodológica original para el estudio de las estatalidades y politicidades en los territorios que estuvieron bajo dominio de la monarquía hispánica. En consecuencia, con el eje articulador de la obra, Callejas toma como fundamento la forma valor para interpretar la morfogénesis de las configuraciones socioestatales forjadas durante el periodo colonial y que siguen marcadas por las estructuras de poder heredadas del orden imperial hispánico. En este marco, el autor retoma y dialoga con la obra de Gerardo Ábalos, particularmente con su concepto de estatalidad, que le permite pensar al Estado más allá de su institucionalidad formal como una forma histórica y compleja de organización del poder articulada con la lógica del capital. A partir de esta perspectiva, Callejas traza un análisis genealógico de las formas de estatalidad barroca, entendidas como estructuras político-culturales que, lejos de haber desaparecido, persisten y se reconfiguran en el presente, incluyendo las dinámicas de gobierno, legitimidad y violencia en América Latina. Bueno, pues bien, esta es la reseña del texto. Yo los invito a leer, de verdad que es una gran obra, densa filosóficamente, pero muy buena, muy recomendable su lectura. Y bueno, les agradezco muchísimo que estén el día de hoy con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias.